Bueno, vamos a... Ya. Sí. 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 Vale, vale. Está uniéndose, se están uniendo. Espera un momentito que me voy a llevar aquí esto. Sí. Sí. Ya. ¿Se oye un sí de fondo? Ya. ¿Se oye un sí de Ya. fondo de alguien que habla? Sí, sí. A ver, buenas tardes. Vale, estamos ya transmitiendo y empezando, aunque poquito a poco, si os parece, vamos a dar unos minutitos de cortesía porque se van añadiendo participantes, ¿vale? Pero para los que ya estáis con nosotros, que veo aquí ya que hay gente por aquí, que os pediros el favor de que mantengáis los micrófonos, si es que los tenéis encendidos, ¿vale? Que los mantengáis apagados, ¿de acuerdo? Muy bien. Y vamos a dar unos minutitos y en un momentito comenzamos y os empiezo a presentar. Bueno. Bueno, simplemente también avisaros o advertiros, ¿vale? De que grabamos el webinar y después lo tendremos colgado para compartir en nuestro canal, el canal de la asociación de YouTube. ¿De acuerdo? Bueno, pues si os parece vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Y así voy presentando a los panelistas. En primer lugar, daros las gracias a todos los que estáis con nosotros, a los que os estáis uniendo y presentarme, para los que no me conozcáis, soy Eugenia Hernández y soy la presidenta de la asociación que organiza esto, que es Visión Responsable. Y tenemos hoy pues el lujo de contar con 4 participantes, con 4 ponentes, que a continuación os voy a hacer un pequeño extracto de sus biografías, que son amplias y extensas, y vamos a hablar, como sabéis cuando os habéis inscrito, de humanizar la empresa, de las relaciones que hay entre la responsabilidad social empresarial y la eficiencia y productividad, pero de la responsabilidad social empresarial hacia adentro, en la gestión responsable del grupo de interés empleados. Entonces vamos a ver desde la experiencia de nuestros ponentes cómo se pueden coordinar ambas cosas y cómo una y otra cosa se interrelaciona positivamente. Vamos a ver. Entonces, pues voy a empezar por el orden en el que yo les estoy viendo en la pantalla, lo cual no quiere decir nada en orden de importancia, los 4 son igualmente brillantes e importantes, entonces empiezo por Tony. Tony es hola, buenas tardes, y Tony es un pionero en el mundo de Internet, lleva desde el año 1992 dedicándose a la tecnología de la información, tecnologías de la información aplicadas al marketing y a la comunicación.
y lleva ya más de 20 años, tiene 20 años de experiencia en el sector de la consultoría y del marketing aplicado a la informática. En este momento y desde hace ya más de 15 años, es fundador y director de una empresa líder en el sector de servicios digitales que se llama eMascaró. Voy a presentaros, si os parece, voy a presentar a todos los ponentes y después ya comenzamos con lo que ellos poquito a poco nos van a hacer una pequeña presentación. Aquí no, este formato y este webinar no va a ser como lo que estamos acostumbrados a ver últimamente, sino que hemos querido hacer algo un poco más dinámico, un poco más distinto, diferenciado, y entonces no va a haber presentaciones compartiendo pantalla ni largas presentaciones, sino que queremos entrar directamente a formular preguntas y crear pues, un debate. Entonces presento a Mar Bernal. Mar es experta en el desarrollo y en el despliegue de estrategias de excelencia y sostenibilidad en compañías líderes y en cadenas de suministro a nivel internacional. Tiene más de 20 años de experiencia en puestos de dirección en las áreas de operaciones, desarrollo de cadenas de suministro, calidad, medio ambiente, todo eso a nivel de multinacionales. Y además de eso, ella es ponente y autora en temas relacionados sobre transformación de las empresas, dirigido a perseguir la excelencia, y ella guía a esas organizaciones para hacer su transformación. Es formadora y mentora, ayudando a líderes a identificar y ejecutar programas de reducción de costes sin necesidad de perder talento o reducir la calidad de los servicios y productos. Es precisamente eso en lo que hoy nos vamos a centrar, con lo cual seguro tiene muchas cosas que contarnos. Y Isaac Prada es ingeniero industrial por el ICAI y hizo su máster en Ingeniería de Automoción por la Universidad Politécnica de Madrid. Al ganar un premio entró en el equipo Renault de Fórmula 1, ¿verdad? Si no me equivoco, fue ingeniero en el equipo de Fórmula 1. Él tiene, además, es emprendedor y tiene su propia empresa que se llama Kill-With Technology, que es una empresa dedicada a diseño y construcción de todo temas de ingeniería, túneles de viento, simulación avanzada de fluidos, etc. Pero no solo eso, sino por lo que principalmente está hoy aquí, en lo que va a compartir, es porque él tiene un programa de formación de alto impacto que se llama Fórmula One Managers. Lo que hace Isaac a través de este programa de formación es precisamente formar a equipos y a líderes para precisamente en la eficiencia y en la productividad, ¿no? Aplicar ese modelo de gestión que tú aprendiste en la Fórmula 1 y llevarlo a la vida empresarial. Ya nos vas a contar sobre eso. Y Juan Villamayor estuvo 10 años, tiene una experiencia durante 10 años en departamentos comerciales y de marketing en la industria alimentaria, pero después le dio un giro a partir del 2011, dio un giro a su carrera profesional y ya comenzó a enfocarse en la sostenibilidad y en la responsabilidad social corporativa. Ha dirigido, ha colaborado en más de 100 proyectos, tanto por cuenta ajena como ya como autónomo, ¿no? Como freelance. Eso es, sí. Exactamente, en desarrollar modelos de negocio sostenible y también la rendición de cuentas ante grupos de interés. O sea, que tiene mucha experiencia en gestionar grupos de interés y cómo eso aporta valor a las empresas. Eso es, gracias. Así que después de esta presentación, y os prometo que he resumido, he ido resumiendo de la chuletilla, vamos a comenzar con Toni. Te doy la palabra, Toni, te doy las gracias y te doy la palabra para que nos cuentes un poquito qué estás haciendo y cómo se relaciona esto con nuestro asunto de hoy. Adelante. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad y muy interesante la temática de hoy, a todos los participantes por asistir. Bueno, primero de todo, yo tengo una empresa ya hace 15 años dedicada a la creación de proyectos digitales, pero si dijéramos en mi día a día, y de alguna forma yo interactúo cada día con clientes y con proyectos, interactúo vamos a decir, con empresas que tienen un alto talento en sus corporaciones. Pero paralelamente estoy muy involucrado con todo lo que es el ecosistema emprendedor aquí en Barcelona, con diferentes iniciativas y proyectos.
y lo que estamos detectando, bueno, sí, un ruido de fondo de niños, me parece, ¿eh? Sí, sí, por favor, sí que os vuelvo a comentar, que antes lo he dicho, pero igual os estáis incorporando nuevos Perdonad, participantes. Cerrar los micrófonos, por favor, porque, disculpa. ¿vale? Entonces, bueno, lo decía porque con el auricular no podía Sí, concentrarme. Entonces, sí, bueno, sí. básicamente, en esta línea un poco de lo que es el intentar ayudar al ecosistema emprendedor en generar proyectos de valor, significa en sectores competitivos para el territorio, es donde realmente mi figura pues intenta colaborar con iniciativas propias y también apoyando iniciativas que tienen esta misión. Y ahí pues interactúo evidentemente con varios niveles a nivel de talento y me di cuenta de lo evidentemente pre-COVID y post-COVID, pues en la época pre-COVID veíamos unos retos importantes de cómo el talento ya no solamente se mueve por una serie de criterios económicos de salario, sino por unos criterios, digamos, de valores y de conciliación con la vida personal y la vida laboral y profesional. Entonces, en ese paradigma, aunque la época de COVID ha generado un nuevo paradigma que aún estamos por ver hacia dónde nos lleva, sí que es verdad que ahora, más que nunca, la empresa de trabajar con una serie de valores que permiten equilibrar estos retos que tenemos, por un lado, en la vida personal y de equilibrarla en equilibrio con los objetivos de la empresa. Y es un poco a lo que lo que estoy trabajando ahora mismo, pero lo hago más desde el punto de vista del ambiente como persona implicada con la sociedad e implicada con el ecosistema emprendedor, en este caso en Barcelona. Muy bien, Tony. Pues vamos a dar paso, si te parece, Mar, y nos Hola, cuentas. Gracias, sí. Mar, por tu participación. Adelante. Muchísimas gracias por invitarme a este panel y compartir con mis compañeros lo que ha sido mi experiencia. Y muchas gracias a todos los participantes por asistir e interesarse en la gestión humanista de las empresas. Mi experiencia yo creo que la has explicado súper bien, entonces, bueno, voy a resumir simplemente para confirmar de que sí, soy directiva con una experiencia de más de 20 años en multinacionales, principalmente dedicada a mejorar la eficiencia de las empresas en distintas áreas, y en paralelo lo compagino con la formación, mentorización y divulgación de lo que yo sé hacer, que es hacer las empresas más rentables y más sostenibles. Y creo que a mí realmente es mi pasión, es lo que me motiva a compartir conocimiento y aportar valor. Y bueno, pues muy relacionado con el concepto que vamos a tratar en esta sesión, pues mi experiencia me ha demostrado que se pueden hacer reducciones de costes sostenibles sin afectar, como tú muy bien decías, sin afectar a los buenos colaboradores y sin perder o bajar la calidad de los productos y servicios. Y he paquetizado todo este conocimiento en unos cursos online y, bueno, en paralelo a mi trabajo en la multinacional, pues también a veces lo hago a modo de privado y a veces de forma altruista, como la iniciativa de Héroes y Víctimas. Muy bien, pues muchas gracias, Mar. Y ahora voy a dar paso a Isaac, que Isaac nos va a hablar y participa con nosotros desde Colombia. Con lo cual a Isaac le damos los buenos días y adelante. Pues encantado, Eugenia. Buenas tardes para vosotros. Encantado de estar aquí. Hace ya un año que me vine para expandir también el negocio en Latinoamérica. Estoy encantado de poder participar en un webinar. Muchas gracias a todos y a mis compañeros por poder estar en un elenco tan maravilloso, porque al final hablamos mucho de la importancia del cliente para las empresas y sin duda es una importancia capital, y todo lo que está centrado en torno al cliente, con el pensamiento de diseño, con todas las corrientes de los últimos años y de las últimas décadas, pero al final nos olvidamos de un segundo pilar fundamental para las empresas, que es el equipo interno. Y hoy vamos a hablar mucho de la importancia de las personas dentro de la empresa.
Por resumir muy brevemente a qué me dedico, pues trabajé 2 temporadas en la Fórmula 1. Me gusta decir que cuando ganaba Fernando Alonso, no tiene ningún mérito por mi parte, éramos todo el equipo detrás de él, pero ahí estuve y lo que aprendí de gestión es lo que aplico ahora con los equipos con los que trabajo. Mi empresa es de tecnología, pero también es de formación y, como decías, pues nos dedicamos a formar todo tipo de profesionales, desde autónomos a dueños de pymes, a multinacionales. Hemos trabajado con empresas pues, como Iberdrola, como Banco Santander, como Bosch, otras empresas multinacionales, formando a sus equipos en técnicas de gestión, de productividad y de creatividad, con las técnicas que yo aprendí en la Fórmula 1, pero sobre todo con la experiencia de 10 años como empresario con mis equipos. Y al final, bueno, pues para cualquier cosa que la gente quiera profundizar, para no entretenernos más, pues pueden seguirme en mi canal de YouTube si les interesa el contenido que publico cada día, o bien en lideratutiempo.com, que es la página de nuestro programa. Nada más, Eugenia. Encantado de estar aquí. Gracias. Y por último, con los ingleses dirían last but not least, Juan. Muchas gracias, Juan, y adelante, cuéntanos. Sí, gracias a vosotros por invitarme a participar en este webinar. Y además es que creo que es un tema muy, muy interesante, porque resulta que en los tiempos en los que estamos, en este contexto de post-COVID o en medio de la pandemia, yo digo siempre que la incertidumbre se ha convertido en el nuevo constante, ¿no? Y entonces los clientes vienen y van, los modelos de negocio se modifican, los proyectos se hunden de repente, pero al final lo que quedan también son los empleados, o tenemos que retener a los empleados. Es un capital muy importante que además forma parte de los empleados. Al final son como pregoneros de nuestra empresa también, ¿no? Forma parte de nuestro capital relacional, que es un concepto que he aprendido hace poco y que es muy, muy importante porque contribuyen a la reputación de la empresa. Y es muy importante que en estos tiempos de incertidumbre tengamos a los empleados especialmente motivados, porque está demostrado que los empleados motivados aceptan más la incertidumbre y están más implicados con la empresa en tiempos de incertidumbre. Entonces yo pienso que es esencial el hecho de pues colaborar con ellos, de tener empatía hacia ellos, de fomentar su creatividad. Precisamente ahora, en estos tiempos, hay muchas empresas que han cambiado su modelo de negocio para, en vez de producir ropa, producir mascarillas o producir cualquier otra cosa. Entonces ahí la creatividad y la capacidad de adaptación es esencial. Y no se puede tener esa capacidad si los empleados no están motivados. Tú no le puedes decir a un empleado, por otra parte, no le puedes decir, motívate. Tienes que ser tú como empresa la que le ayude a motivarse. Por eso, ahora más que nunca, eso es crucial. Efectivamente, pero vamos a entrar en materia, ya casi Sí, que nos has entrado en materia, así que ya si os parece, y para hacer esto tal y como hemos prometido, dinámico y no alargarnos y dejar tiempo para que participen todos los que están con nosotros, si os parece, quisiera permitirme centrar el debate trayendo a colación o hablando de Porter y Kramer, famosos Porter y Kramer en el mundo de la responsabilidad social empresarial. En su libro La ventaja competitiva, ellos muestran, precisamente gira todo en torno y muestran la relación que existe entre aplicación de responsabilidad social empresarial y ventaja competitiva. Y una referente, como es Adela Cortina en Ética de la Empresa, dice, y cito literalmente, que tengo aquí recogida su frase porque creo que es una manera de entrar en materia, dice: lo ético es rentable, entre otras cosas porque reduce costes de coordinación externos e internos en la empresa, posibilita la identificación con la corporación y una motivación eficiente. Y como de eso es de lo que vamos a hablar, pues yo entro ya y os lanzo la primera pregunta, ¿vale? Me la vais a ir contestando pues por el mismo orden que hemos ido siguiendo para las presentaciones, y yo lo que os quería plantear así para comenzar es beneficios de humanizar la empresa. ¿Consideráis que es compatible la productividad y la competitividad en una empresa con el cuidado, la motivación y la fidelización de los equipos humanos? Tony, adelante. Bueno, pues evidentemente mi estilo de liderazgo es un estilo, vamos a decir, humanista. Podemos decir que creo yo que la gente que trabaja conmigo sabe, puede decir que soy un buen jefe, quizá no soy bueno, pero bueno en el sentido de que intento dar flexibilidad lo máximo posible, intento sobre todo promover los valores humanos y el desarrollo profesional de las personas. Entonces, en un sector, como decía antes, en el cual manejas mucho talento, has de ser flexible, porque cuando manejas creativos, programadores, gente del sector digital
ingenieros, es bastante difícil el buscar un punto medio que puedas cortar por el mismo rasero a todo el mundo, ¿no? Y hay que intentar buscar unos valores de compañía, porque al final yo necesito fidelizar a mi equipo. Fidelizarlo significa no pensar en una persona que pueda estar conmigo 1 año o 2, sino personas que puedan estar conmigo 5, 10, 12 años. Hay gente conmigo que lleva ya por 14 años. Entonces, evidentemente, durante todo este recorrido hay personas, la empresa pasó por etapas buenas y malas, pero también las personas pasan por momentos buenos y malos, ¿no? Lo difícil quizás es mantener ese punto de innovación para que las personas no se queden ancladas en el pasado, en un sector tan dinámico, con mucha innovación. Es el peligro, ¿no? Podríamos decirlo. Pero en definitiva, eso a día de hoy se valora más que antes porque las empresas, sobre todo, como digo yo, post-COVID o en la época COVID, valoran mucho las empresas que están ahí, ¿no? Las empresas que tienen a personas detrás, que no son números, en las cuales hay un trato humano, en el cual es esa persona que está en la gestión del proyecto, es una persona en la cual tiene una serie de problemas o de situaciones diarias que a lo mejor permiten, por la mañana, por ejemplo, no puede hablar con un cliente porque tiene que cuidar a los niños, ¿no? Por el tema de que su mujer está a lo mejor trabajando. Entonces, esto significa que los clientes también se adaptan y se produce una relación humana entre cliente-proveedor. En el fondo, colaborador más que cliente-proveedor. Entonces, está clarísimo que en mi sector, más que nunca, ahora más que nunca, el talento va a buscar empresas que puedan aportar un alma y un sentido a su profesión. No solamente proyectos chulos o proyectos muy innovadores. Es una etapa de startup que aún está ahí, pues sí que mueve gente, que se mueve cada día, pues se mueve cada año su currículum, pasa de año en año a empresa, porque necesita constantemente nuevos retos y cosas más cool, pero ahora está viendo una vuelta a los valores o quizá un estilo más clásico, podemos decirlo así, en el cual la gente busca pertenecer a una familia, pertenecer a una marca, sentirse vinculado a una familia en su parte profesional, porque si no, lo estamos viendo ahora, como muchas personas están sufriendo grandes desequilibrios debido a eso, ¿no? A que de repente han sido tratados como puros números y ahora ya no están y está provocando grandes problemas en muchas personas y en muchas familias. Muy bien, sí, perfectamente. Y en tu caso, Mar, en tu experiencia precisamente Bien, que tienes... yo como background ingenieril y trabajando con vena empresarial, yo os he recopilado unos datos de informes contrastados. Los informes vienen de Willis Towers Watson, de McKinsey, de Gallup, así que están realmente contrastados. Y os voy a dar unos datos y yo no digo que os los creáis o no os los creáis, hay que llevarlo a cabo. Yo mi experiencia los he contrastado y lo que nos dicen estos informes es que en un estudio de Willis Towers Watson con más de 10.000 empresas vieron que 300 de ellas triplicaban los beneficios con referencia a sus competidores. Analizaron muy a fondo estas empresas y lo único que vieron que les diferenciaba de los demás de una forma consistente es que el grado de compromiso de los empleados era muy superior, estaba entre un 92 y un 93% frente a la media de las otras que estaba en torno a un 55%. Otro punto. Las empresas que vamos a hablar de entornos de compromiso y de motivación en torno a un 92, o sea, que superan el 90%. Los datos que nos dan estos informes es que la satisfacción del cliente está en torno a un 90% frente al 60% estándar. Otro dato, un incremento de la productividad de un 21%. Mi experiencia personal fue un 19%, o sea que yo lo he contrastado. La disminución de absentismo y rotación es de un 37%. El nivel de accidentabilidad, con el coste que esto tiene, estamos hablando de un 48% inferior frente a lo que es el estándar. Y los defectos de calidad, un 41% menos que la empresa estándar. Entonces, bueno, ahí os lo dejo para vuestra reflexión. Y también yo estoy encantada de quien quiera, me puede contactar por privado y proporcionar las fuentes.
Perdona Isaac, que ahora serías inmediatamente tú, pero me surge así según estos datos que estás dando, que es que son, vamos, contundentes. Si tú esto se los pones a los empresarios, ¿hay una reacción inmediata o sí? Sí, sí. Yo en una de las experiencias que tuve, yo empecé en una empresa llevando un equipo de 26 personas y me dijeron, hombre, pues si puedes hacer esto con 26 personas, que no nos imaginamos lo que se puede hacer si te coges a lo que era todas las operaciones. Y sí, reaccionan. Pero es muy difícil romper la barrera. Bien, eso me temía, porque si no sería magia y me temo que... Pero Vale, una bueno, vez que haces el piloto, que ¿sí? ven los resultados, después sí hay una conversión en las empresas. Es mi experiencia. Vale. Isaac, adelante. Pues Eugenia, fíjate, yo quería compartir con vosotros 3 puntos, 3 reflexiones que para mí son importantes cuando nos planteamos si es compatible productividad y competitividad, como decías, con motivación, con fidelización de equipos humanos. En primer lugar, es que recurrir a medidas drásticas como despedir gente, prescindir de las personas pensando que no son personas y que son simplemente números en la P&G, en la cuenta de pérdidas y ganancias, pues al final puede ser una solución a muy corto plazo. Y el problema es que a medio plazo eso puede atentar contra la productividad de la empresa, contra la misma supervivencia de la empresa, y eso es un problema en empresas que no han tenido la estrategia de pensar antes qué iban a hacer y llega una crisis y de momento, o una situación de incertidumbre, y de momento no tienen más gestión que prescindir de los equipos. Voy a daros 2 datos interesantes para mí que refuerzan pues también lo que decía Mar de los estudios que ya compartía. Uno de ellos es el de una de las empresas que sin duda ha estudiado más cómo funcionan los mejores equipos, los que dan mejores resultados económicos, y es Google. Es una empresa que se dedica y su negocio clave es encontrar patrones, y lo que querían era encontrar patrones entre los equipos que funcionaban bien. Y analizaron, esto es el proyecto Aristóteles, para la gente que quiera buscar información en Internet, es sin duda, desde mi experiencia, uno de los estudios más amplios sobre características de los equipos ganadores. Estudiaron 200 equipos dentro de Google y lo que se dieron cuenta es que no conseguían encontrar un patrón. No conseguían encontrar un patrón porque había equipos muy organizados que funcionaban bien, equipos muy desorganizados que funcionaban también bien, y los mismos equipos que funcionaban muy mal. Entonces no conseguían encontrar un patrón de estilos de liderazgo, de estilos de gestión, de estilo de cómo hacer las reuniones, de qué metodologías de gestión de proyectos tenían unos equipos que funcionaban bien y otros. Y al final, esto es un proyecto que se extendió durante más de 8 años, consiguieron, recabando experiencia de otras empresas, experiencia de estudios que se habían hecho en distintos sectores, se dieron cuenta de que fundamentalmente había 2 características, que es lo que en psicología se llama seguridad psicológica, que determinaban, era un pozo, los 2 fundamentos que tenía que tener un equipo para que realmente fuera productivo. Uno de ellos nos puede parecer más simple, pero es muy poderoso, es que cada una de las personas del equipo tuvieran la misma posibilidad para hablar, el mismo tiempo para participar, para proponer sus ideas, para intervenir en reuniones. Daba igual si la reunión se hacía con un método o con otro, pero que todos pudieran participar. Y esto iba en línea también con lo que decía Tony, de permitir que todas las personas del equipo cuenten. Y el segundo aspecto es que los equipos que funcionaban bien, ya digo, tuvieran el método concreto que tuvieran, tenían que tener la sensación, cada uno de los miembros del equipo, que sus responsables y sus compañeros veían más allá de los problemas técnicos. Es decir, que tenían algo tan común como la empatía, que sabían percibir si una persona del equipo se encontraba bien o se encontraba mal, si tenía algún problema en casa que estuviera redundando en sus relaciones en el trabajo, en su productividad en el trabajo. Así que para mí son 2 de las habilidades que seguro que si hacemos una lista de las habilidades de los mejores equipos, probablemente ninguna de estas estaría o no estaría en los primeros puestos, y es que cuidar este tipo de valores lo demostró Google, pero yo creo que en nuestra experiencia, si nos paramos a pensarlo, nos daremos cuenta de que es mucho más potente de lo que normalmente solemos pensar o de cómo solemos actuar en quería compartir una reflexión de una de las personas líderes de empresa que más me inspiran, que es Tony Hsieh. Tony Hsieh es el fundador de Zappos, no sé si conocéis el caso, pero es la que ha sido nombrada pues, la empresa que mejor servicio de atención al cliente tuvo durante muchos años. Es una empresa que vendía zapatos online y productos textiles, y nos puede parecer pues, que no es una empresa de las típicas de Silicon Valley o que tenga mucho glamour. Bueno, la compró Amazon hace unos años, y Tony Hsieh, el fundador de Zappos, para el que quiera ver la anécdota,
Tenían tan buen servicio de atención al cliente que cuando una persona llamó para pedir una pizza y ponerles a prueba, le resolvieron el problema, siendo que vendían zapatos. Porque su cultura no era vendemos zapatos, es primero atendemos al cliente. Y Tony Hsieh daba dos valores fundamentales de lo más importante en una empresa, y es la cultura organizacional, los valores, no solo las prioridades, los objetivos, el objetivo económico a final de año, que es importante, sino los valores, la cultura de la empresa, y es fundamental tener una cultura de empresa, y luego el servicio de atención al cliente. Son dos valores críticos. Y cierro con una reflexión que trabajo mucho en mis formaciones, y es que si nos paramos a compartir o si le preguntamos a la gente que está con nosotros qué es lo más importante de tu empresa, de tu negocio, de tu departamento, seguro que la mayoría de ellos pensarían en el producto, en el servicio, en muchas características tangibles, y lo más importante de una empresa no es ni el producto que hacen ni el servicio que hacen, porque eso, como decía antes Juan, como decían también Tony, puede cambiar mucho, y con esta coyuntura de la crisis va a cambiar mucho. Lo más importante es el sistema, es el engranaje, es el procedimiento interno que hoy en tu empresa puede estar haciendo zapatos por internet, mañana puede estar haciendo otro tipo de cosas presenciales, puede estar haciendo otro tipo de cosas diferentes también en internet. Al final el sistema y el núcleo fundamental del sistema es tu equipo, es lo que determina la fortaleza de la empresa. Así que esas son las reflexiones que yo tendría en este campo, Eugenia. Muchas gracias, muy interesante. Juan. Sí. Bueno, yo creo que no es que sean... Perdona, Juan. Os Sí. recuerdo lo de los micrófonos, porque oímos Pues a lo mejor es el mío, voy a cerrar los portones del balcón. Sí, porque, sí, Juan, porque es que me está extrañando porque no había pasado nunca y yo no creo que sean los participantes, me temo que es algo nuestro. He sido yo. Lo siento. Nada. Bueno, yo creo que el tema de que la eficiencia y la motivación no es que sean compatibles, es que uno no va sin la otra. Digamos que son condiciones sine qua non. Respecto a lo que decía antes Mar, había un estudio Gallup, hay diferentes estudios y otros estudios que prueban que la productividad sube un 20% de los trabajadores motivados. También es verdad que hay otro estudio Gallup que dice que además uno de cada 2 empleados que deja una empresa lo deja por culpa de su jefe. O sea que eso es muy importante. La retención de talentos también es importante. Y yo creo que para retener talento, yo lo he nombrado Isaac, es muy importante el tema de mostrar empatía hacia el empleado. Tom Peters, que es uno de los iconos del management, dice que si quieres que los trabajadores funcionen, recuérdales que su familia o su vida personal es lo prioritario. O sea, siempre tener en cuenta que los trabajadores son empleados, que tienen una vida personal y que para ellos eso es lo prioritario. Precisamente en esos tiempos en los que estamos viviendo, eso es más importante que nunca. El tema de la empatía es muy importante, el tema de la creatividad también lo es. Si queremos cambiar modelos de negocios, si necesitamos adaptarnos de repente a otro entorno, como se está pasando ahora, es esencial. El tema de la colaboración, o sea, buscar más la colaboración entre los diferentes departamentos, entre directivos y empleados también es esencial. O sea, esos 3 factores y la buena comunicación hacia los empleados. Porque muchas veces hacemos una buena comunicación hacia afuera, pero falta comunicación hacia adentro. Y la comunicación hacia adentro lo que genera es mucha conexión con la misión empresarial. Esto es importantísimo. Sobre todo ahora, por ejemplo, que, no sé, hay... bueno, pues que ahora tenemos muchas personas desde casa. Es muy fácil verse un poco distraído por las cosas que pasan en casa, pero si tú realmente tienes conexión con tu trabajo, estás motivado, te identificas con la misión, bueno, pues digamos que tu performance, tu desempeño va a ser mucho más alto. Pero a veces necesitamos recurrir a estudios cuando las cosas son de sentido común, ¿no? Es el sentido común que si un trabajador motivado va a trabajar más, va a trabajar igual horas extras y va a estar mucho más identificado con la misión de la empresa que un trabajador no motivado. O sea que la competitividad y la motivación no es que sean incompatibles, es que son algo que son intrínsecos, van unidos. Y eso debe inspirarse desde la dirección también. O sea, la comunicación es esencial. Sí. Me gustaría hacer introducir un concepto interesante en el debate. Sí. Que sí, yo creo que yo creo que todos habremos visto cómo hemos evolucionado en este caso en España, de muchas veces de la empresa familiar
cuando se ha ido profesionalizando, esa empresa familiar ha ido siendo liderada por profesionales, ¿de acuerdo? Y a veces la generación familiar ha ido dejando en manos de ejecutivos, ¿no?, ese liderazgo. Yo creo que no me ha tocado vivirlo seguramente, lo he podido aparecer en alguna empresa, pero sé que era algo que pasaba antes, ¿no? Cuando una fábrica que estaba en un pueblo, o por ejemplo yo lo vi en la fábrica de Codorniu, en el pueblo donde afecta Codorniu, esa fábrica era como responsable también, incluso ayudaba a las familias, porque se sentía parte del ecosistema y generaba riqueza a su alrededor, ¿no? Y cuando una familia tenía un problema, incluso la empresa le ayudaba, ¿no? En ese punto. Seguramente en esa época el liderazgo era diferente del de ahora, ¿vale? La gente era otro tipo de directivos, pero sí que es verdad que la empresa estaba implicada con las familias y con la industria que generaba, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en un punto en el cual, con esto de la crisis que va a llegar y con el tema del COVID, lo que está pasando es que el empresario que no es realmente, no tiene madera de empresario, lo va a dejar. Va a decir, esto no va conmigo, no tengo ganas de sufrir. Va a cerrar la empresa, seguramente. Y el emprendedor que tenía una startup, como su modelo de negocio era vender la empresa seguramente a un fondo de inversión o a alguien, también lo va a dejar. Quien no realmente, si lo ve muy complicado, ya me cierro la empresa y monto otra, ¿vale? Pero realmente el empresario implicado, en el cual se juega su cara, pero además tiene un estilo de liderazgo con el cual se juega su reputación, pero además también se juega por sus valores, porque ha luchado siempre por sus valores. Creo que es el que va a resistir y el que va realmente a tirar para adelante, creo yo, ¿no? Entonces, ese punto es un matiz importante porque seguramente las empresas que se han profesionalizado en un equipo ejecutivo, esas van a ser las que seguramente van a tomar decisiones un poco más duras o un poco más no éticas a lo mejor o no políticamente correctas, ¿de acuerdo? Pero el empresario que es el dueño de la empresa o es la familia, creo que va a tener muy en cuenta otras cosas, ¿vale? Sí. Yo creo que es un punto importante. Sí. Además, fijaos, en esos momentos en los que la incertidumbre laboral es muy grande, un trabajador, un empleado que está identificado con la empresa es más receptivo a cambios como ERTEs o reorganizaciones internas que un trabajador que no está motivado, que no está identificado con la empresa. O sea, que es que, como he dicho antes, es de sentido común casi todo esto. No hacen falta estudios que son importantes para probarlo, porque al final tú necesitas cifras para demostrar a los empresarios que esto es verdad, pero a veces es de sentido común, ¿no? Todo esto. Entonces, ahora yo, por ejemplo, si estuviera trabajando por cuenta ajena, y estuviera identificado con mi empresa, pues aceptaría que me dijeran, bueno, pues tienes que trabajar 5 horas y no 8 por la situación. Es de sentido común. Sí, totalmente. Yo, vamos, conectando con lo que estaba diciendo Tony, efectivamente esto es muchas veces que se dice que las pequeñas empresas, las medianas empresas hacen responsabilidad social empresarial muchas veces sin ser conscientes de que lo hacen. Y este es un claro ejemplo el que has puesto de Codorniu, de esa empresa familiar. Y es cierto que las empresas, para bien y para mal, ¿no? Tienen sus luces y sus sombras. Otras veces, al llevarlo desde la familia, llevarlo tal, a veces les falta, cojean por otros lados, ¿no? En temas organizacionales y de productividad, pero ciertamente sí que la conexión, la empatía con los trabajadores, probablemente eso sea una fortaleza en estos momentos. Y de eso aprovecho para dar paso a Mar, porque yo creo que ahí ella y yo hemos hablado en ocasiones del tema de la madurez empresarial. No sé si se relaciona justo con esto que has... Ahora ya el debate ya está fluyendo, ¿eh? Yo tenía alguna pregunta, pero vamos a dejar que vaya fluyendo. Si nos hablas de lo de la madurez empresarial, creo que conecta, ¿no? Con eso precisamente. Sí, realmente no nos tenemos que volver locos. Hay, a la hora de sacar la rentabilidad a las empresas, está lo que se llaman los modelos de madurez. Entonces, son los modelos de madurez, hay 3 o 4 gurús que son, perdonad que se me va en inglés, hay 3 o 4 gurús que son muy interesantes porque hay 3 o 4 metodologías. Pero al final todas ellas se resumen en que las empresas, todas ellas se pueden catalogar del 1 al 5.
Y lo que han demostrado estudios, y hay una frase que a mí me gusta mucho de Peter Drucker, que es la cultura de la empresa se come a la estrategia en el desayuno. Y algo así es la frase. Y es real, es real. Y el modelo de madurez nos dice que para pasar del 1 al 3, cualquier empresa lo puede hacer, porque copiando modelos de negocio, copiando procesos y poniendo supervisión se puede llegar al 3. El 3 significa a nivel de costes que puedes tener en torno a un 12% de costes de no calidad y un nivel de supervivencia ante una crisis en torno o que pueda superar una crisis con éxito, que no te cueste pues 3 o 4 años remontar, pues en torno a un 50%. Solo las empresas que superan el nivel de 4 son estas empresas que vemos que cuando llega una crisis parece que no les despeina. ¿Por qué? Porque tienen esos niveles de adaptación, esos niveles de agilidad en la toma estratégica de decisiones, tienen a sus empleados motivados. Y lo que está demostrado es que las personas marcan la diferencia del paso del 3 al 4. Es imposible una empresa que no tenga sus empleados motivados, es imposible que alcance unos niveles de madurez empresarial. Y una de las cosas que me gustaría muchísimo remarcar, es una de las cosas que yo trabajo mucho en los procesos de mentorización, cuando yo pregunto, ¿y cuál es el nivel de compromiso que tienes de tus empleados? Y la mayoría de las personas me vienen con el índice de satisfacción del empleado. No. Tener satisfacción es necesario para dar lugar al compromiso, pero medir solo la satisfacción no es suficiente. Un empleado puede estar happy y no comprometido. Y el 90% de las empresas nos quedamos en medir la satisfacción del empleado. Hay que dar un paso más e ir a modelos que te midan el nivel de compromiso del empleado. Porque para ser excelente, como muy bien decía Juan, si no tienes un compromiso superior a un 90%, es muy difícil. Muy bien. Y pues aprovecho entonces y ahora paso el balón a Isaac y conectando con lo que está diciendo Mar, desde vuestra metodología, tu metodología, ¿cómo consigues ese compromiso de los empleados? Si es pues que fíjate, lo tratas en la metodología, que a lo mejor sí, uno de los aspectos centrales que tratamos es precisamente la cultura y el cuidado del trabajador. Y nosotros definimos la motivación en 3 ejes. Esta definición me gusta tomarla, es de la psicología y es de la teoría de la autodeterminación, que básicamente determina que la mayor parte de los resultados que puede conseguir un trabajador dependen de él mismo, si le ponemos el contexto adecuado. Y la motivación son 3 ejes fundamentales. Una de las preguntas que barajábamos antes de este webinar era si, por ejemplo, la conciliación laboral, si la posibilidad de teletrabajar, si la flexibilidad en el trabajo, pues eso va a generar que se retenga el talento. Yo creo que al final esto es como la pirámide de Maslow. Eso son necesidades muy básicas, pero nosotros hemos trabajado, no puedo decir el nombre, pero hemos trabajado con empresas del IBEX 35 que lo tenían todo. Era como quien le escribe la carta a los Reyes Magos, tenían conciliación laboral, teletrabajo antes del COVID, tenían toda la flexibilidad que uno se puede imaginar y, sin embargo, cuando hablábamos con ellos, su principal problema era la retención del talento. Mucho más con la generación millennial, que tiene sus requisitos y desafíos particulares. Y es que, al final, no solo es eso. La motivación necesita mucho más. Y la motivación son 3 ejes. La gente tiene que tener un cierto grado de autonomía, eso es lo primero, evidentemente en función de su experiencia mayor o menor. Tiene que tener una sensación, ese es el segundo aspecto, de crecimiento en sus competencias. Tiene que estar sintiendo que cada vez hace cosas que le llenan más como profesional, en la parte técnica puramente, en la parte de contribución a la sociedad, en lo que para la persona y de acuerdo con la cultura y los valores de la empresa sean importantes. Y hay un tercer eje, que es pertenecer a un equipo trascendente. Y esto, que suena como muy extraterrestre o algo de otra dimensión, es simplemente sentir que perteneces a un equipo que está haciendo algo más grande que el equipo. Esto, al final, es clave
porque cuando vemos un equipo que funciona muy bien, a mí me gusta dar mucho ejemplo, pues como vengo de la Fórmula 1, del entorno deportivo, pero para que la gente lo entienda, pues equipos como el equipo Mercedes actualmente de la Fórmula 1, que lleva ganando más del 70% de las carreras en Fórmula 1. O equipos como la Juventus en su época, que ganaron 8 veces la Liga, o equipos como los Boston Celtics hace ya algunas décadas. Bueno, pues son ejemplos, o la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010, son ejemplos de superación, de gestión de la incertidumbre, de un método, de una mentalidad, pero se basan en esos 3 ejes, en autonomía, en competencia que siento que va creciendo y al final en sentir que pertenezco a un equipo que está haciendo algo más importante que el equipo. Esos son elementos clave para tener una motivación bien interesante, una motivación bien pensada y una motivación que retenga el talento. Y me gusta decir que esto se puede hacer en empresas tanto pequeñas como empresas grandes, porque al final cuando las empresas funcionan así, uno de los casos que compartimos en nuestra formación es, por ejemplo, el caso ya hace unas décadas de Intel frente a Motorola. Intel, que es pues, una de las empresas con las que colaboró Peter Drucker, que mencionabais antes, donde trabajó uno de los managers que se denominan uno de los mejores gestores de toda la historia, como es Andy Grove. Bueno, pues al final en Intel determinaron en un cierto momento que Motorola tenía un procesador que era mejor técnicamente. Uno de los comerciales de Intel fue el que devolvió esta información a la central de Intel en este caso. Dijo, bueno, es que los clientes están empezando a percibir que técnicamente el procesador de Motorola es mejor. Así que técnicamente era un producto que se iba a vender mucho más. Para Intel era un negocio clave, el negocio de estos procesadores. Bueno, pues si preguntáramos a la audiencia, no hay tiempo, pero ¿cuántos días pensarían, ya he hecho un poco de spoiler, pero cuántos días pensarían que Intel, una empresa en ese momento con muchísimos trabajadores, cuánto tiempo tardó en reorganizar su estrategia y determinar cómo iba a poder competir con Motorola? Tardó menos de una semana. Y eso es porque tienen métodos ágiles, autonomía de equipos, porque la gente está motivada, porque tienen cultura, así que se puede hacer incluso aunque sea una empresa tan grande. Y es que un ejecutivo de Motorola decía, es que en el tiempo en el que vosotros en Intel habéis cambiado la estrategia, yo en mi empresa ni siquiera consigo que me autoricen un vuelo a las oficinas centrales. Así que fijaos si es importante el tener esa flexibilidad en las empresas y sobre todo en un contexto de tanta incertidumbre como el COVID. Sí, además, yo creo que esto además está muy vinculado con el propósito de la empresa también. O sea, la identificación con el propósito de tu empresa, con tu visión, pero sobre todo con el propósito. ¿Qué propósito tienes? Si tú estás identificado con ese propósito y si la empresa tiene un propósito, porque hay muchas que no lo tienen, es mucho más fácil todo esto. Es mucho más fácil que todo vaya mucho más ágilmente. Sí, eso. Yo aquí me gustaría... Sí, Tony, te iba a pedir que lo vieras desde el punto de vista tecnológico. En relación a lo que comenta Isaac, bueno, evidentemente cuando uno llevas ya unos cuantos años dirigiendo una empresa y he pasado por mi organización, pues te diría que aunque la gente va cambiando, pero más de 100 personas en estos 15, 17 años, sí que es verdad que uno va aprendiendo, va leyendo libros, se va formando, pero a base de, como digo, a base de palos, eso también. Y me acuerdo que a veces te das cuenta que la ley de Pareto se aplica a todo en la vida, ¿no? ¿Cuál es el 20% que aporta tu 80% en la organización, ¿vale? Y eso se puede aplicar a cualquier cosa en la vida, ¿eh? Hay que saber identificar qué es ese 20% que aporta el 80%. Es una reflexión que lanzo sobre la mesa, os lanzo sobre los oyentes para que lo apliquéis en vuestra vida, porque funciona muy bien. El secreto está en identificar el 20%, porque si nos estamos buscando a veces buscar el otro 80% y hacerlo todo perfecto, cuando la gente valora ese 20%, ¿no? Que es lo importante. Y ahí viene el detalle, ¿no? Yo me acuerdo que hace tiempo hubo una época de bonanza en la cual yo pagaba el gimnasio, pagaba el inglés, bueno, tenía fútbol en la empresa, yo ponía todas las comodidades y ponía todo ese punto cool de las startups, ¿no? Y es una época en la cual tuve mucha rotación, ¿de acuerdo? Porque mi competencia también ofrecía inglés, gimnasio, masaje, los startups masajistas, ¿no? Había, bueno, eso, la PlayStation en el sofá, bueno, era una locura. Y yo me acuerdo que vino una crisis y tuve que quitar el gimnasio, tuve que quitar un montón de cosas, tuve que reducir los sueldos, ¿de acuerdo? Nunca en mi vida he tenido el equipo tan implicado como en ese momento. En el momento en el cual no había ni inglés, no había gimnasio y encima se redujo el sueldo para poder hacer sobrevivir la empresa, fue cuando la gente dio ese valor extra que antes no lo saqué.
O sea, ese nivel de implicación que tuve en ese momento fue salvaje. Nunca lo había visto. Y te provoca un dilema, ¿no? O sea, pero realmente sirve, todo esto que hago para fidelizar, ¿sirve para algo? ¿Cuál es ese 20% que ellos valoran, ¿no? Como ese 80%? Ese sentido de pertenencia y de luchar por hacer sobrevivir la compañía. Esto se puede buscar un paralelismo con la misión de la empresa, que a veces la misión, y es un punto importante, puede ser fabricar los mejores tornillos del mundo, ¿no? Pero fíjate cómo a veces la misión puede ir por delante del estilo de liderazgo. El ejemplo es Apple. Si leéis la bibliografía de Steve Jobs, era un jefe bastante cabronazo, bastante cabrón el tío, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero la gente lo daba todo porque él consiguió inculcar a la gente una misión que era iban a cambiar el mundo de la informática. Es como la gente que vuela al espacio, ¿no? Seguramente la gente que trabaja con Elon Musk lo da todo, aunque seguramente es otro Steve Jobs en el liderazgo o en la forma de mandar. Pero la misión está por encima. Claro. La misión que Claro, es el propósito, sí. ir a la luna, el propósito, ¿no? Van a ir a la luna. Entonces, por ir a la luna, les da igual el liderazgo. Ellos van para adelante y van para adelante. Entonces, eso da a debate, porque a veces puedes tener un jefe mejor o peor, pero si la misión es potente, ¿vale? Eso puede con todo. Y te digo, puedes fabricar los mejores tornillos del mundo, ¿vale? Y lo dejo sobre la mesa eso, para debatirlo. No, es que incluso un jefe puede ser muy cabronazo, como dices tú, sí, pero inspirar a sus empleados y además ser coherente con su forma de trabajar y lo que pide a sus empleados. Entonces ahí esa coherencia se valora muchísimo también. Sí, sí. Sí, fundamental. Al final, recogiendo ese guante de Tony, que me parece genial, es lo que en Singularity University, por ejemplo, pues una de las universidades que está estudiando cuál es el modelo de la empresa del futuro, llaman el propósito de transformación masiva. Al final, cada uno a su escala. Puede ser el taller de tornillos, como decía Tony, del pueblo, pero tienes que tener un propósito que de verdad enganche. Y esto no es un cartel de poner la misión y la visión a la entrada de tu empresa para cumplir la norma ISO que sea, porque al final tiene que ser una misión que sea particular para tu empresa. La empresa de Tony no puede tener la misma misión que tengo yo, o que tiene Mar, o que tiene Juan. Al final tiene que ser casi como tu DNI, tiene que ser algo que motive y sobre todo que alinee a la gente. Y fundamentalmente uno de los principales aspectos que yo siempre destaco de lo que yo aprendí de la Fórmula 1, y es algo que sobre todo con esta crisis podemos tener la tentación de perder, es tener claridad absoluta. Siempre digo que la claridad es lo que te da velocidad, y para mí hoy la ventaja competitiva fundamental no es ni el tamaño de tu equipo, ni las instalaciones, ni estar en Silicon Valley. Todo eso ayuda, pero lo más importante es la velocidad de respuesta. Para tener velocidad de respuesta hay que tener equipos autónomos, equipos motivados, equipos pequeños, pero sobre todo equipos con un propósito, y un propósito que de verdad te sacuda, que te ponga los pelos de punta. Eso es lo que al final es la base de todo, ¿no? Y recogiendo también esa frase que me encanta de un negocio bueno siempre es un buen negocio. Así que con un negocio con valores es lo que realmente pues cierra un poquito, le pone la guinda al pastel. Sí, y un poco me encanta los comentarios estos, porque yo también estoy convencida de eso, y un punto que me gustaría señalar es la importancia del mapa de talento. Yo lo que llamo al mapa de talento, muchas veces lo que hacemos es un análisis de competencias. Tenemos a esta persona que nos ha coincidido aquí, por lo que sea, y necesito para que desarrolle esta posición, tiene que tener estas competencias. Le hago el gap análisis y lo que identifico es lo que le falta. Y me gasto muchísimo dinero, estreso a la persona, porque la persona tiene que llegar a conseguir esas competencias para que encaje con la posición. Las nuevas tendencias de las empresas es gestionar el mapa de talento. Lo que hacen es analizan el propósito, o sea, tienen programas de coaching interno y de mentorización, y lo que hacen es analizan el propósito individual de la persona. Y dicen, ¿cuál es tu misión? El propósito de la empresa está aquí, tu propósito está aquí. Y es un win-win que la persona deje la empresa, porque no hay alineación, ni la empresa ni el empleado va a estar contento. Y por otro lado, ¿cuáles son lo que a la persona le mueve? ¿Cuál es la pasión? ¿Cuál es lo que sabe hacer bien? Y entonces es un encaje de decir, ¿qué necesito? ¿Qué tengo? Y vamos a encajar las fortalezas con las necesidades de la posición. Este modelo
Yo diría que lo he visto en muy poquitas empresas y sobre todo son empresas pequeñas las que lo hacen. Pero los resultados son impresionantes porque son alineados con lo que están diciendo mis compañeros Juan, Isaac y Tony. Que una persona esté comprometida con el propósito y que el propósito de la empresa sea el propósito tuyo, eso es una generación de sinergias increíble. Sí. Muy bien. Y también generación de valor, además, porque no debemos olvidarnos, por ejemplo, yo en diferentes metodologías que aplico, calculamos el valor que estamos generando para los grupos de interés. Un grupo de interés importantísimo es los de los empleados. Entonces, una empresa que quizá está buscando cierta licencia para operar, también tiene que demostrar que está creando valor y cuantificarlo monetariamente hacia los empleados, no solamente a través de sueldos, sino a través de diferentes medidas de formación, de conciliación, de recompensas, etc. Es muy importante también el tema ese de saber qué valor estamos generando para los empleados. Es también muy importante. Perdonad que haga aquí como una pausa, simplemente que quiero comentar a los participantes, a la audiencia que está con nosotros, que como ya llevamos una hora que se ha pasado volando, creo que podríamos estar aquí, estamos, que si queréis ir haciendo preguntas, que las hagáis a través del chat y así yo voy controlando. Y yo voy a lanzar ahora una pregunta mientras van respondiendo, pues si os animáis y vais preguntando cositas, pues echamos luego otros 15-20 minutitos en responder preguntas ya vuestras de la audiencia, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, os lanzo una última pregunta porque veo que con una sola pregunta hemos creado aquí ya un debate, yo creo que interesante. Entonces yo os lanzo... situándonos en el contexto que desgraciadamente nos ha tocado vivir de dificultad por culpa de la crisis sanitaria, la crisis económica que se viene, pero que también ha acelerado, ¿no? Como dicen, que le ha pegado un acelerón a las nuevas tecnologías, a teletrabajo, a toda la manera en la que se va a organizar y que las empresas van a tirar de nuevas tecnologías. Como veis, y vamos, obviamente porque has estado siempre empezando tú, pero porque eres el experto en nuevas tecnologías y en aplicación, Tony, ¿cómo ves pues eso, esta nueva forma, si esa nueva normalidad se queda con nosotros? ¿Cómo va eso a influir en eficiencia, en el cuidado de los empleados, como estamos hablando, de motivarlos, de alinearlos con el propósito, con su propósito? ¿Cómo ves todo ese cóctel de las nuevas tecnologías y todo lo que... Bueno, a ver, vamos a ver. Está claro que me muevo en un sector digital y puede ser un sector más habituado a este mundo del teletrabajo, ¿de acuerdo? Yo tengo a todo mi equipo en teletrabajo y te puedo decir que la productividad que tenemos es más alta que la de antes. Pero esa parte que yo puedo considerarme innovador también la tengo de clásico y no somos conscientes aún, de que la función social que tiene la empresa en la salud mental de las personas, ¿vale? Porque al final las personas tienen pues, su vida personal, pues, su vida familiar, su vida personal, sus amigos, su trabajo y se relacionan una serie de círculos que a veces son invisibles, que son círculos que permiten, que de alguna forma permiten entablar pues, una serie de desarrollar unas amistades o unos equilibrios. Vas al gimnasio, vas a la empresa, vas a tomar el café con los compañeros, hay problemas, tensiones, conoces a alguien, eres amigo. Esto no se va a poder, esto no se puede sustituir. O sea, yo ahora tengo ya gente de mi equipo que quieren volver a la empresa, ¿vale? Eso quiere decir que después yo les pueda dar más flexibilidad para poder hacer más teletrabajo. Pero yo creo que yo no estoy a favor, exceptuando si eres un Google, no estoy a favor a promover un 100% de teletrabajo porque creo que no es sano, ¿de acuerdo? No es sano porque la gente no está acostumbrada. Es como si yo, por ejemplo, como emprendedor, yo estoy acostumbrado cada día a levantarme con un reto, con un riesgo de no saber qué pasará mañana. Pero en general las personas necesitan una serie de hábitos para poder vivir, ¿no? Entonces yo creo que ahí te diré que por un lado, es una reflexión que hacía, ¿no? Creo que es necesario esta presencialidad, por un lado,
hasta un cierto punto, pero con flexibilidad de teletrabajo. Y segundo, sin lugar a dudas, este nuevo paradigma del teletrabajo va a crear nuevas tendencias y nuevas problemáticas, porque también exige un nivel de concentración, una serie de hábitos, como puede ser pues, la oficina en tu casa, tu silla ergonómica, tu pantalla, lo que sería la prevención de riesgos laborales, que se aplica también a casa, ¿no? Y ahí también hay una serie de legislación que hay que promover, digo yo, hay que establecer, pues se van a provocar una serie de problemas que ni nos imaginamos que pueden suceder, como puede ser ese tema de la conciliación familiar, los niños, pues mil cosas, ¿no? Entonces yo creo que, esto ha llegado, a veces los cambios se producen mejor cuando son de golpe. Entonces, mejor así, ¿no? ¡Pum! De golpe pasado. Entonces, va a ser corto, doloroso, pero corto, ¿vale? Pero segundo, creo que vamos a llegar a un punto intermedio, en el cual va a haber un punto de presencialidad y un 20% quizá de teletrabajo. Y ahí va a haber que desarrollar estrategias normativas y formas de conciliación para equilibrar esto. Pero el 100% no estoy partidario porque va a provocar problemas psicológicos importantes. Y Mar, ¿Y Mar, tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Bien, yo creo que lo más importante es dar flexibilidad. Yo estoy de acuerdo con Tony que hay que dar flexibilidad y también hay que entender que hay familias que, bueno, pues tienen unas condiciones, pues unos pisos a lo mejor inferiores o tienen niños o demás y no en todas las familias hay unas condiciones adecuadas para hacer el teletrabajo. Creo que sí que hay que dar la facilidad de la conciliación, pero también es importante establecer unas bases mínimas, porque también para el funcionamiento de la empresa y la organización de la empresa, esto ya tiene que ser un poco una gestión individual de la empresa, porque depende mucho del sector al que se dedique, depende mucho del grado de madurez de la digitalización de las personas para manejar todas estas herramientas. Entonces, yo creo que que cada empresa tiene que establecer su fórmula teniendo en mente qué organización tiene, cuál es su sector y dar cierta flexibilidad para que se pueda llegar a esa conciliación. Isaac. Pues fijaos, yo al final me gusta recordar el caso de una empresa con la que trabajamos hace tiempo, que es HP, y HP, la empresa de tecnología de ordenadores, decía, bueno, nosotros somos una gran multinacional, tenemos equipos multiculturales, todo lo multi que se os pueda ocurrir, multiculturales, multipaíses, multitodo. Pero al final, para que esto funcione, y va en línea con lo que comentaba Tony al final, las empresas como tal, como entidad, no existen. Son una unión de personas. Así que está muy bien, tú puedes tener un equipo trabajando a distancia durante los años que sea, pero primero tienen que haber tenido un contacto personal cercano. En su manera de hacer las cosas, ellos organizaban un evento, pues lo organizaban con nosotros, traían al equipo de todos los países del mundo, lo unían, hacían varios eventos muy potentes para compenetrar a la gente y luego sí los podían dejar 3 o 4 años trabajando a distancia. Pero al final, el teletrabajo tiene que ser una herramienta más, pero no tiene que ser la nueva moda o lo nuevo cool, lo nuevo fashion, que ahora todo el mundo tiene que ser teletrabajo. Pues depende del tipo de empresa, depende del tipo de trabajador, del rango de edad o de experiencia, tiene que ser algo más que el empresario tenga en su mochila como otro recurso adicional. Así que yo creo que esa es la visión estratégica mejor para cómo aplicar el teletrabajo de una manera más productiva. Y Eugenia, solo por cerrar, porque como os tengo que dejar en 3-4 minutos, porque tengo ahora precisamente una de las clases virtuales que tengo con uno de mis equipos, pues una reflexión final que creo que es importante para la gente, sobre todo para cómo gestionarse mejor, sobre todo las empresas pequeñas en estos momentos de crisis. Creo que como toda crisis es una época muy dura en muchos aspectos, pero también de mucha oportunidad. Y recogiendo pues las reflexiones que ya hacía Darwin hace bastante tiempo sobre cuáles son los grupos humanos que tienden a sobrevivir mejor, pues en general no son los grupos humanos más grandes que tienden a afrontar todas las crisis unidas, sino que en su experiencia él demostró
que los equipos que mejor funcionan, y esto se aplica igual a los negocios, son los equipos pequeños que consiguen de manera aislada enfrentarse, de manera autónoma, mejor dicho, enfrentarse a las situaciones y gestionar la incertidumbre. Y eso puede hacerlo una empresa grande, teniendo una cultura de equipos pequeños autónomos, o por supuesto una pyme, que al final pues es buena parte del tejido empresarial, seguro buena parte de la gente que nos escucha. Así que yo cerraría con esa reflexión y por dar un apunte, por dar un libro, una referencia para que la gente pueda mirar uno de los enfoques que yo aprendí en la Fórmula 1 de gestión de incertidumbre y más impactantes o más efectivos, sobre todo para un contexto de extrema incertidumbre como ahora, es el método de Lean Startup, de un autor como Eric Ries, un libro de referencia muy sencillo de leer para cómo hacer 3 cosas que yo creo que son fundamentales hoy en día, que es fallar mucho. Podemos estar muy acostumbrados a hacerlo, pero hay que fallar rápido y fallar barato. Bueno, pues para fallar y con método, uno de los métodos que yo conozco más potentes es este de Eric Ries, del método de Lean Startup, basado en metodologías de Toyota y demás, así que no es algo nuevo, pero es algo que tiene mucho fundamento y puede ser muy rico para la gente que nos acompaña. Y con eso me despido, estoy encantado de participar te iba a y bueno, pues decir. si puedo responder alguna pregunta de manera breve, genial, pero si no, solo puedo estar 2 o 3 minutos más, así que os mando un Vale. abrazo enorme. Eso te iba a decir, que aprovechando entonces ya, porque en el momento que te tengas que desconectar, te desconectas, quiero darte las gracias y ha sido un verdadero placer tenerte y escucharte. Gracias, Un Isaac. placer. Un abrazo, Eugenia, para ti, para todos y para mis compañeros panelistas. Muy bien. Pues Juan, que nos quedabas tú por darnos tu opinión respecto a cómo conjugamos esto del teletrabajo, la conciliación, con motivar a los empleados, y porque estás de acuerdo con lo que han expuesto tus compañeros. Sí, de hecho, el tema del teletrabajo ha venido para quedarse, pero relativamente. Porque estoy de acuerdo con Isaac en el tema de que tú tienes a gente teletrabajando, el empleado está trabajando desde casa quizás, que a lo mejor no tienen medios tampoco para trabajar desde casa, no tienen una habitación especial, no tienen un wifi o wifi indicado, no tienen recursos, o sea, hay que proporcionar esos recursos. Segundo, la conexión personal no puede faltar. No puede faltar una conexión personal. No puedes dejar a la gente en casa trabajando. Primero, porque no les creas valor a ellos, y segundo, porque la identificación con la misión empresarial es mucho más difícil. Y bueno, pues y además el tema es muy difícil fomentar la creatividad de los empleados, que para mí es esencial en todos los programas de responsabilidad social de estrategias que yo he desarrollado. Es muy importante y eso es muy difícil hacerlo a distancia. No puedes hacer a distancia. O sea, el contacto personal, por muchas pandemias que haya, no puede faltar. No puede faltar. El teletrabajo ha venido pues, para quedarse un tiempo o intermitentemente, pero el contacto personal es esencial, porque estamos trabajando entre personas, como decía Isaac, las empresas son conjuntos de personas y tenemos que trabajar todos juntos. Al final somos personas todos. Ciertamente. Pues si os parece, mira, os voy a trasladar, si todavía está con nosotros Isaac, pues si quiere responder, una pregunta de Ana. Buenas tardes, Ana, gracias por la pregunta. Y pregunta, bueno, se la dirige a Juan. Te pregunta Juan que cuáles son las claves para activar el propósito corporativo dentro de la empresa. O sea, dicho de otra forma, ¿cómo hacer que lo hagan suyo todos los empleados? Es un abrazo, algo que hemos estado hablando. Sí. Me voy, que ya os tengo que dejar. Chao, Hasta luego. Encantado. Vaya muy bien, Isaac. Vale, el tema del propósito, claro, tiene que ver mucho con que los empleados se identifiquen con el significado. O sea, que sean conscientes de qué significado tienen en la labor que están desempeñando cada día en la empresa. Y para eso hacen falta, son 3 factores yo creo más muy importantes. El primero es el de la comunicación. De la comunicación de dirección respecto a los empleados del significado, del propósito de la empresa. Porque si los empleados no lo comprenden, al final no va a ser posible que ese propósito se adopte por todo el mundo. Tiene que haber una coherencia entre lo que se predica con el propósito y lo que estamos haciendo como empresa y lo que pedimos a los empleados. Y el tercer factor es la participación. Cuando definimos el propósito, cuando definimos acciones, cuando definimos pues, metas, tenemos que contar con los empleados. Si la participación no existe, debe haber un propósito empresarial. O sea, comunicación, coherencia o inspiración desde la dirección y la participación. Es esencial y muy importante.
Esos 3 factores son los que ayudarían a activar, creo, el propósito empresarial. Espero haber respondido la pregunta y quede claro. Sí, ¿queréis añadir alguna cosa, Mar o Tony? ¿O quedaría... Bueno, en mi caso diría que hablabas de coherencia, que es clave, pero yo creo que cada vez más, en un mundo tan dinámico, el colaborador, el proveedor, el trabajador, cualquier persona que está en el ecosistema de tu empresa, se basa en momentos, en el día a día, ¿de acuerdo? Desde la coherencia y la constancia, porque tú puedes tener una misión escrita, ¿vale? Y el trabajador se la pasa por el forro porque no sirve para nada. Lo importante es la acción y cómo ven actuar a sus compañeros y a su empresa. Entonces, esos son detalles importantes. Mucha gente escribe misiones que no cumplen y mucha gente no escribe misiones que hace y que la gente aprecia. Entonces, yo creo que no es un tema tanto de escribir la misión, sino un tema de actuar y que esa actuación sea constante. Significa que yo en mis 17 años creo que soy muy parecido en cómo era antes, en mi estilo o mi misión, dijéramos, de tipo, por ejemplo, en mi caso es calidad, excelencia en lo que hacemos. Bueno, pues un ejemplo, siempre lo he mantenido. Entonces, eso se ve en el día a día. Eso significa también que aunque se consiga hacer en el día a día, el empresario debe conseguir también transmitirlo a los grados intermedios y a su equipo, porque si no solamente depende de una persona. Entonces, una cultura de empresa se transmite también con un trabajo y con una pertenencia a esa empresa. No puedes cogerlo en 2 días. Es un tema de años. Yo te diría que la constancia, la coherencia, los valores y el sentido de pertenencia se consiguen con acciones y no con palabras. Esa sería la conclusión mía. Sí, desde luego, también. O sea, menos palabras y más hechos, ¿verdad? Sí. Sí, totalmente. Yo creo que hay que vivirlo y yo creo, Juan, que has dado con las 3 claves y sobre todo es súper importante la participación, o sea, que las personas puedan contribuir a ese propósito, que ellos puedan ver que pueden hacer algo para contribuir a ese propósito. Mira, precisamente, Mar, que estás hablando tú, te pregunta también Ana, te pregunta que si en esta época COVID y en la crisis económica que se avecina, ¿consideras que el binomio eficiencia-empresa humanista seguirá siendo factible o comenzaremos a ver comportamientos alejados de la responsabilidad empresarial? Iba yo también a trasladaros esa misma inquietud. Si, como hemos hablado de las visiones o soluciones cortoplacistas, si corremos el riesgo de que esta crisis económica apriete tuercas y efectivamente pongamos en riesgo todo esto tan real y cierto que hemos hablado hoy, pero a ver, ¿qué va a ocurrir? Pues, a ver, las empresas... hay un estudio que categoriza las empresas en distintos niveles o formas de ser. Las empresas multinacionales son lo que llaman las empresas naranja. Esas empresas naranjas son empresas que están sometidos a unos criterios muy bajos en la cadena de Maslow, que es conseguir resultados con el menor esfuerzo lo antes posible. Todas esas empresas que están enfocadas a conseguir resultados rápido, lo que van a hacer va a ser tomar medidas drásticas, que era un poco lo que decía Tony. Van a tomar medidas drásticas, medidas estandarizadas, como es despedir a las personas, apretar a los proveedores y demás y demás. Todavía estamos en una curva de aprendizaje, todavía esa integración del humanismo en la empresa en un porcentaje muy alto todavía es superficial, es de maquillaje, y realmente las empresas donde el empresario tiene sus valores, donde creen en todos estos temas, donde han conseguido superar esa barrera que han experimentado, que el apostar por los empleados, por el compromiso y que afrontan ineficiencias frente a despidos,
esas empresas, digamos que van a potenciar y van a generar compromiso. Entonces, mi pregunta, hoy en día, pues mira, aquí quizás sea un poco negativa, pero el hombre es el animal que se tropieza 2 veces en la misma piedra. En el año 2008 hay un estudio que el 80% de las empresas tardaron más de 3 años en recuperarse y solo un porcentaje, bueno, 17% desaparecieron y de las que quedaron el 80% tardaron más de 3 años. El resto fueron aquellas empresas que ya tenían realmente integrado la gestión humanista. Creo que los resultados en esta crisis van a ser un poquito mejores que lo que tuvimos en el 2008, pero todavía nos quedan unos cuantos años para que la integración de la gestión humanista como parte estratégica dentro de la empresa, todavía yo diría que el 70% de las empresas todavía están en pañales. Y al final esto es un proceso muy similar a lo que pasó con la gestión de la calidad y a lo que pasó con la gestión de la seguridad. Hace unos años, pues la calidad era, oye, saca el certificado y no me líes mucho. Ahora ninguna empresa que quiera sobrevivir sabe que tiene que tener una gestión estratégica de la excelencia y de la calidad para sobrevivir. Y con la responsabilidad social corporativa va a pasar lo mismo. Hay una persona que nos dejó el 25 de marzo, que es Eduardo de Santis. Es una persona visionaria que ayudó a muchas empresas multinacionales a crear su visión. Esta persona, en la última entrevista que tuve con él, me planteó y me dijo: Mar, las empresas que no hagan una gestión humanista en este periodo no van a sobrevivir al siglo XXI. Y esa es la realidad. Entonces, yo sé que al final esto va a llegar, pero que en esta crisis lo vayamos a hacer muy bien, tengo mis dudas. Bueno, y ese queda uno. Y yo os quiero plantear, veo que no hay así ninguna pregunta, no sé si se va a animar alguien más, estamos ya a punto de cerrar. Os quiero plantear, al hilo de lo que comentas tú, Mar, ¿qué ves más dificultad en una multinacional, en una gran empresa o en una pyme? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Van a ser más dúctiles, más flexibles y van a comprender este mensaje de la mano de la gente, de los expertos como vosotros que lleváis ese mensaje? ¿O las pymes van a estar, como muchas veces se dice, no puedo más, con el agua al cuello y no me hables de nada más que reducir costes y seguir para adelante cada día como pueda? ¿Cómo veis en las pymes este asunto que estamos tratando? A ver, yo por experiencia he notado que, por ejemplo, los empleados están más identificados con la pyme que no con la multinacional. Y además, estructuras más ágiles las pymes que las multinacionales, entonces es más fácil adaptarse. Es la experiencia que yo he tenido hasta ahora. Y espero que se confirme, porque en España el tejido empresarial es prácticamente pyme. O sea, y en Castilla y León, por ejemplo, entonces, es muy familiar. O sea, y la identificación entre empleados y direcciones es más grande. Sí, yo realmente... No sé lo que pensaréis. Yo trabajo con cadenas de suministros y son empresas pequeñas y medianas y es impresionante lo que están haciendo. Y muchísimo, o sea, yo creo que las pymes están muy concienciadas con todo esto y realmente son las que van a tirar de esta responsabilidad social que realmente en muchas de las pymes ya existe, aunque no estén certificados, pero sí, hay muchas pymes que realmente ya lo están haciendo bien. Y yo creo que que esas empresas lo van a hacer muy bien, son mucho más ágiles, tienen todo esto, lo pueden aplicar mucho mejor porque se lo creen, tienen organizaciones más pequeñas y realmente creo que las pymes lo están haciendo muy bien. Tony. Yo creo que sí, bueno, te diría que por mi parte, decirte que las pymes ahora mismo, es lo que yo noto, hay cierta inocencia
de querer apostar porque quieren avanzar, saben que todo va a mejorar, ¿vale? Tienen esa ilusión. Y en este caso mi empresa está recibiendo pedidos de empresas y proyectos que yo, de forma realista, pienso, bueno, es que, hostia, no va a ser fácil salir de esta, ¿no? Pero ves esa ilusión del empresario por hacer cosas y por construir cosas, aún sabiendo que puede haber un riesgo altísimo de que salga mal. O sea, te diría que hay más gente, hablo de pymes pequeñas y micropymes, más valientes que las grandes, sinceramente. Sí. Noto el nivel de valentía que siempre digo, últimamente digo, voy a entregar un diploma a cada cliente que me firme un proyecto en esta época, porque quien me está apostando son las pymes y micropymes. Sí, totalmente. O sea, yo estoy recibiendo de clientes grandes, ¿vale? Me están aplazando los pagos y los dejan, y los pequeños no. ¿Me entendéis o no? Pues es muy buena noticia. Sí, totalmente. De primera mano, además. Es muy buena noticia esto que estáis compartiendo. Porque, ese como punto bien decíais, es el tejido empresarial de España y de Europa y del mundo. Entonces, que no sea, ¿no? Por los pequeños empresarios, que no sea, porque yo noto, venga, vamos a tirar para adelante, ¿no? Vamos a avanzar, vamos a invertir, pero el que se basa solamente en una cuenta de resultados fría, con accionistas, con un comité, tal, tomando ideas muy drásticas y, entre comillas, no digo que lo haga todo el mundo, porque estamos en un país con mucha variedad, pero yo creo que ahora mismo percibo, en mi caso, en mi cartera de clientes, mucha más valentía por parte de la micropyme y pyme que por la gran empresa, sin ninguna duda. Y eso me alegra, ¿eh? Y tanto. Pues mira, creo que es un broche de oro porque es un mensaje para la esperanza, porque se hablaba de que las pymes, que siempre era más complicado que penetrara, y este es un mensaje, yo creo que muy esperanzador. Y bueno, pues creo que es un buen momento y dejarlo ahí y aprovechar para agradeceros vuestra participación. Yo creo que ha estado, personalmente creo que muy interesante, espero que todos los que se nos han unido lo compartan y agradecer a toda la audiencia que nos hayan acompañado. Y bueno, pues despedirme y pues probablemente ya en un acto así sea hasta después del verano porque toca descansar un poco de tanta tecnología, tanto webinar y ahora aprovechemos, señores y señoras, aprovechemos que nos liberan y tomemos cañas y pasemos, tomemos aire. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias A todos. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós, gracias. Adiós. Adiós.